Aquí en Morelia acaban de renunciar a Cusi. Algunos dicen que, pues bueno, era parte, ¿no? Ya tenían como ese relevo ya puesto, o también por cuestiones políticas. Pero lo que pasó en la Ciudad de México con la secretaria Particular de particular Clara de Brugada. Clara Brugada, ¿qué te deja? El problema no es cuando actúan, el problema es cuando no actúan y que no actúan O el para el problema, 99%. y el problema más bien también sería el cómo actúan, ¿no? O sea, eso en la Ciudad de México, que a mí también me llama un poquito la atención, que una funcionaria como la secretaria particular de Clara Brugada no haya tenido ninguna escolta. Una fuerte conflictividad y ahora, peor, porque en el sexenio de López Obrador desaparecieron todos los referentes de política de policía local. Y comenzamos al grano. Toño, un gusto tenerte. Jairo, igualmente en esta tarde calurosa, Hijo de... calurosa, Sí, yo estoy calurosa. aquí con un té. Mira, Estamos un té helado. templando con un café al grano. Pues sí te quita el calor, ¿no? El Sí. cafecito. Bueno, y hablando de calor, las cosas se han puesto en estos días muy cabronas en cuestión de seguridad. Ya alcanzó a algunos mandos en la Ciudad de México. Aquí en Morelia acaban de renunciar a Cusi. Algunos dicen que, pues bueno, era parte, ¿no? Ya tenían como ese relevo ya puesto, o también por cuestiones políticas. Pero lo que pasó en la Ciudad de México con la secretaria Particular de particular Clara de Brugada. Clara Brugada, ¿qué te deja? ¿Qué Bueno, a ver, opinas? yo creo que el tema es la vulnerabilidad de todos los mexicanos, ¿no? Estamos en un país donde la muerte tiene permiso. Hoy estamos hablando de un asesinato de alto perfil más por los cargos que ejercían las personas que fueron víctimas Uh-huh. que por el hecho de que nos impacte que maten a 2 a balazos en la Ciudad de México, ¿no? Hay 80 al día, Jairo. O sea, hay 80 homicidios al día Pues en ahora este les país. tocaron a, Y a ahora le los homicidios. tocó a 2 personas de un círculo que todo parece indicar que pertenecía a un círculo muy íntimo de la gente más encumbrada y a quien uno supondría que esa cercanía con el poder de alguna forma protege. Porque tristemente, no debiera ser así, pero no es lo mismo una víctima que otra. Oye, Seguramente estas víctimas van a encontrar justicia. sí, lo más probable, o sea, y muy pronta, ¿eh? Y pronta. Ajá. Y los otros 78 muertos del día Van a seguir esperando. van a esperar para siempre la justicia, ¿no? Entonces, aunque es un Estás hablando de asesinato, una justicia selectiva. pues a ver, es un país en el que ya normalizamos la muerte y en que el grado de impunidad es altísimo. Uh-huh. Aquí, ¿por qué es tan fácil privar de la vida a otra persona? Porque quienes tienen, eh, o más bien quienes carecen del escrúpulo y son capaces de matar a otro ser humano, pues ya se dieron cuenta de que es muy fácil, O que no hay castigo, que no hay no hay castigo, no hay persecución. persecución, es fácil conseguir armas, es Oye, fácil esconderte. pero en la Ciudad de México tienen Entonces, un sistema de vigilancia bueno, a lo que se ve en algunas ocasiones, porque llegan a detener, diría Juan Carlos Barragán, a raterillos de poca monta, ¿no? Como los que agarran, dice Memo Valencia, ¿no? Y que nada más roban para comer, dice el diputado Juan Carlos Barragán. Aquí, en este caso que vimos en la Ciudad de México, que aparte de lo que dices, yo creo que es lo que muchos ciudadanos piensan, que ahí sí va a haber justicia, que sí van a buscar rápido a los responsables, que de hecho no va a pasar a lo mejor de esta semana cuando ya los detengan, los presenten. digo, guardadas las proporciones, como el robo de Los Ángeles Azules. Ah, Ocurren 50 robos al día en la autopista pero es que México-Puebla, si no, luego ya no van al Zócalo. le roban el tráiler de los instrumentos a Los Ángeles Azules y en 2 días aparece, Sí. ¿no? Y detienen a la banda y detienen a todo mundo y, bueno, cuando se quiere se puede, ¿no? Entonces, el problema no es cuando actúan, el problema es cuando no actúan y que no actúan O el para el problema, 99%. y el problema más bien también sería el cómo actúan, ¿no? O sea,
Eso en la Ciudad de México, que a mí también me llama un poquito la atención, que una funcionaria como la secretaria particular de Clara Brugada no haya tenido ninguna escolta. Ah, porque te lo digo porque aquí en Michoacán vemos funcionarios que no tienen ni siquiera ese cargo y traen escoltas. Bueno, aquí hay luego gente que está vuelta loca, ¿no? O Pero... sea, los ves pasando con camionetas blindadas, escoltas. Y ahora van a pedir que les dupliquen la escolta, ¿no? Pero Sí, te fíjate paran que el yo tráfico y... pienso que un secretario particular, a final de cuentas, pues es un ayudante, ¿no? Es un ayudante glorificado. Es un ayudante de alguien muy importante, ¿no? Entonces, pero un ayudante al fin. Yo creo que estas personas tenían una vida bastante normal, Sí, es claro. decir, eran burócratas de alto rango, que tenían un buen ingreso burocrático, Sí, no estás hablando del secretario, pero no de... estás hablando de alguien que sea una posición estratégica dentro del gobierno. Sí, aún así, creo que bueno, el mensaje que lanza la jefa de gobierno, eh, pues es por dos vías, ¿no? Uno que se va a actuar, que se va a hacer justicia, y el otro, pues, lamentando estos hechos que pues tendría que lamentarlos todos los días, como bien dices, o sea, ¿cuántos ciudadanos no pierden la vida en la Ciudad de México, ¿no? A causa de la inseguridad. Y la presidenta de la República y en todo el país, ¿no? O sea, de cuántos homicidios le avisan por WhatsApp o por celular al secretario de Seguridad Pública mientras está en la mañanera, ¿no? O ¿No? ¿Sí sea, viste las caras de sí, repente? claro, bueno, a ver, es evidente que tocó el círculo íntimo del poder, ¿no? Pero a final de cuentas, yo insisto, estas son dos tragedias como hay otras 78 todos los días. Y ahí están los números. Ahora Los resultó, números de ellos. sí, ahí están los números, ¿no? Y bueno, pasemos a la cuestión de aquí del local en Morelia. Días pasados eh, se da la renuncia del comisionado de seguridad pública de Morelia, de seguridad, perdón, de Morelia, Alejandro Cusi, González Cusi. Un hombre muy polémico, muy Llegó polémico, de Colima pero en pues una... michoacano Sí, sí, de llegó de Colima haciendo la misma posición que tenía aquí. ejerciendo dos Sí, años allá como secretario de Seguridad Pública. dice que allá no se Eh, fue, allá se fue sin despedirse allá. Fíjate que él de entrada tuvo una, pues una ventaja comparativa, déjame decirlo así. Creo que su arranque caía bien en una ciudad que durante 3 años había tenido un pésimo manejo de la corporación policíaca con el gobierno de Raúl Morón. Había tenido muchos casos muy conflictivos, había tenido señalamientos muy importantes la comisionada, El uso de fuerza, el ¿no? uso de la fuerza, El caso que mató a un joven, el ¿no? caso de la muerte de este chico en una colonia. Que fue directamente, o sea, Sí, sí, eso sí, no es fue decir, alguna cuestión y de... además había sido muy evidente porque la primera administración de Alfonso Martínez había sido la construcción prácticamente desde cero de la policía. Entonces, a pesar de que no todo era miel sobre hojuelas, pues había, digamos, una pequeña base que presumir, ¿no? Es decir, me entregaron nada y yo les estoy dejando una policía de 800, 900 elementos, ¿no? Y luego, ¿qué tanto es atribuible solo al ejercicio de Raúl Morón y qué tanto es un poco también el desgaste natural de que ya se acabó la novedad, ya no es el juguetito nuevo, ya no es ay, tenemos policía, ¿no? Pues ya es, la policía hizo esto, la policía hizo lo otro. Viene González Cusi y le da un pequeño giro, un discurso ciudadano, creo que hay que reconocérselo, de buscar cercanía, de hacer la policía desde esta óptica de que es un servicio público. Yo creo que es la óptica correcta, pero y viene el pero, ¿no? Entonces, vienen hechos pues que contradicen el discurso, ¿no? Es decir, el, el, el día uno, si tienes un buen discurso, cae muy bien, pero el día 100 o el día 300 o el día 1000, cuando tu discurso sigue estando donde mismo, pero la realidad está completamente desorientada y alejada del discurso, pues entonces ya no cae tan bien, ¿no? Pero a ver, ¿no crees que sean también la parte
de no coordinación con un Estado, la no coordinación con la Federación, el hecho de también decir, pues es un, o sea, La, la, gobierna un partido que es nuestra oposición, háganle como quieran, nos hacemos de la, la repente güeyes en relación, algunas la cosas, relación de que la también lo municipal no policía, ha ayudado de también la mucho, ¿no? corporación estatal y la corporación municipal siempre ha sido muy conflictiva. De hecho, no olvidemos que es hasta los años 90 que se pone en la Constitución Lo del que el mando de Fortapaz, la policía le corresponde a los presidentes municipales, aún en las capitales. Luego viene, en el caso de Morelia, primero viene la transición del tránsito, y que uno dice, bueno, y el tránsito, pues sí es pero es un apetitoso pastel de corrupción. sí, pues están las multas, muy con... Y es un apetitoso botín tributario. Ujú. Entonces, es un primer conflicto. Y luego viene ya la etapa de la descomposición de la seguridad pública en el país. ¿Tú crees Y que Morelia se empieza a quedar en una serie de a medio camino en que tenía el tránsito, pero no tenía la policía, luego llegó la policía, se la quitaron, la seguridad pública con Wilfrido un desastre, eh, los mandos únicos del comisionado, se me fue el nombre, el virrey, ah, sí. los mandos únicos del virrey, otro desastre, Silvano, bueno, llega Jara, le cambia el nombre a la corporación, llega Silvano, le vuelve a cambiar el nombre a la corporación, llega Bedoya, le vuelve a cambiar el nombre a la corporación. Entonces, es un tema en el que siempre ha habido una fuerte conflictividad y ahora, peor, porque en el sexenio de López Obrador desaparecieron todos los referentes de política de policía local. Pero ¿no crees que más allá de todas estas divisiones, y sí, lo que llegó a ser Castillo aquí en Michoacán fue muy marcado, ¿no? Yo creo que la inseguridad que se empezó a vivir aquí, asaltos en las plazas que no veíamos, o sea, casualmente, ¿no? Parece Sí, sí, que sí. se robaban joyerías a plena luz del día y no agarraban a los ladrones, o los que agarraban, desafortunadamente, se morían en el camino, ¿no? Se desvivían. Se desvivían, Se desvivían en la patrulla. cometían suicidio en la patrulla, pero bueno, son casos que impactan porque no sabemos como ciudadanos diferenciar de lo que le corresponde a una autoridad federal, a una autoridad estatal y a una autoridad municipal. Jairo, si la autoridad no lo sabe, pues el ciudadano menos, porque una de las tareas de la autoridad es la pedagogía, ¿no? De decirte, este señor es el policía, él es el que puede hacer esto y esto y esto, y no puede hacer ninguna de estas otras cosas. Es decir, Pero ¿no crees que los ciudadanos, bueno, yo me incluyo, yo creo que los ciudadanos no queremos, no nos interesa quién sea, pero que nos tiene que brindar seguridad? claro, a ver, por supuesto que sí. El tema es que yo estoy convencido de que la policía debe ser una corporación con mando local y con estructura general. Es decir, que la policía de Morelia y la policía de Zamora y la policía de Tijuana y la policía de Ciudad Juárez y la policía de Cancún tengan los mismos estándares, las mismas reglas, los mismos cargos, los mismos sueldos. O sea, que tengan la misma estructura de mando, que tengan los mismos tabuladores de sueldos, que exista una especie de policía nacional, pero que los mandos sean locales. Porque sí ayuda mucho a la vinculación local. Es decir, el hecho de que tú, secretario de Seguridad Pública, de que tus policías tengan vínculos en la comunidad, de que no sean gente que viene de paso a ocupar un cargo que puede ser muy atractivo durante un año, durante 2 años, y después de aquí se van a Tamaulipas, y de aquí se van a Sinaloa, y de aquí se van a Veracruz, y se van a otros lados. Yo creo que es muy poco favorecedor de una responsabilidad pública en el cargo, ¿no? Aunque yo no lo vería mal, Toño, si el que llega da resultados. O sea, Sí, yo no lo vería mal. ahora también eso, Las experiencias, las debes tener una formación igual, es decir, el policía que atiende en Morelia debiera tener la formación, la misma formación que el policía de Guadalajara, que el policía
de Veracruz, que el policía de Monterrey, que el policía de la Ciudad de México. Entonces, yo creo que aquí lo que hace falta es un gran modelo policial nacional en el que además haya una participación ciudadana que no se ha logrado concretar. En el primer trienio de Alfonso Martínez había un proyecto que no llegó a aprobarse de un Consejo de Seguridad Pública integrado por ciudadanos, que era como una especie de órgano de gobierno de la policía, que yo creo que a lo mejor no era el modelo, a lo mejor con algunos ajustes hubiera funcionado mejor, pero yo creo que en esencia era un buen modelo y que es un tema que ya se quedó en el cajón, incluso ahora 2 periodos de gobierno del mismo Alfonso Martínez después, ya no retomaron el tema, ya no están tratando de tener un órgano de gobierno ciudadano de la corporación policíaca, lo cual yo creo que era un acierto que no retomaron ellos mismos. Bueno, ya se habla de que viene su reemplazo, va a presentar un libro en estos días, ¿no? Y va a estar Alfonso, bueno, hablan de él, que es el que podría ser el reemplazo de Cusi, que ya está todo planchado. Pero a ver, para cerrar este tema, ¿cómo calificarías tú y qué esperas del que viene? Fíjate que yo creo que Cusi nos queda de ver. O sea, yo creo que sí, la distancia entre lo que dijo y lo que hizo no es menor. Eh, yo creo que sobre todo le faltó poner el ejemplo y disciplinar a la corporación. Creo que tuvo varias ocasiones en que pudo hacerlo y permitió que la corporación siguiera con malos hábitos, con vicios que se traducen no solo en faltas administrativas, sino en delitos en algunos casos. Creo que faltó el del expediente, el tema de la coordinación, creo que sí no solo es atribuible a la policía de Morelia, creo que también la Guardia Civil juega un papel muy importante en esto, pero a final de cuentas existe la descoordinación, ¿no? Yo creo, a mí me gusta la idea, me gusta el concepto que planteó Cusi, de una policía ciudadana, cercana, en que se cuide al policía, en que se le den en el que se le tengan muchas consideraciones. Yo creo que hacer del policía un servidor público que se sienta orgulloso del cargo y que sea respetado por la ciudadanía es un paso fundamental para lograr buenas corporaciones policíacas, pero creo que también para lograr eso tienes que disciplinar y tienes que sancionar a los elementos que no respondan a la confianza que les estás brindando. Pues, yo creo como estoy completamente de acuerdo en que dices, se nos quedó a deber a los morelianos. Y bueno, pasaron prácticamente casi 4 años, ¿no? Si ponemos a contar los cachitos del inicio y lo que va de este año, prácticamente 4 años. En estos 4 años vimos que sí se le quiso dar un toque ciudadano por el hecho de hasta lo que presentó en su documental, ¿no? De alguien tiene que hacerlo, pero más allá de buenas promesas, de un buen diálogo que se tendría con la ciudadanía, pues bueno, los resultados ahí están. Hay unos delitos que se incrementaron o bajaron, hay otros que si bien podríamos pensar que se pusieron todos de acuerdo y para la percepción ciudadana lo vemos en las encuestas que hace el INEGI, que la percepción de inseguridad se ha mantenido, o sea, no ha bajado como nos lo hacen pensar, ¿no? Por el hecho de que bajaron los números de feminicidios, de homicidios. Digo, feminicidios ahí se mantienen, Sí. pero los homicidios dolosos, según los datos oficiales, pues ha ido a la baja, ¿no? Que volvemos, a ver, ese tema lo hemos platicado aquí. Yo insisto, a ver, el tema de los homicidios, yo hace tiempo que dejé de entenderlo como una medida de eficacia policíaca. O sea, porque me parece que no hay ninguna conexión entre la disminución o el incremento del número de delitos en un determinado periodo con la actividad de la policía. Me parece que no hay ninguna conexión. Es decir, creo que la relación está mucho más en función de la dinámica de las organizaciones criminales. Creo que eso sí te lo explica. ¿Por qué hoy hay más muertos que hace un año o por qué hoy hay menos muertos que hace 2? Se explica en función de lo que están haciendo los delincuentes en ese momento.
Están disputando la plaza, están tomando el control del territorio, hay un montón de muertos. Ya están en control del territorio y están tratando de apaciguar las cosas, estableciendo negocios y beneficiándose de la economía local, baja el número de homicidios. Sí, claro. Creo que eso es lo que lo explica. Porque yo les diría entonces, a ver, te subieron el número de homicidios. ¿Qué dejaste de hacer que estabas haciendo? No saben. Se redujo el número de homicidios. ¿Qué empezaste a hacer que no estabas haciendo? No saben. Porque no lo han hecho nada. Porque no hicieron nada diferente. Ajá. Entonces, tú no puedes establecer que haya una correlación. Es como la correlación de esta gráfica que es muy famosa en los estudios de estadística. Sí. La correlación que existe entre los ataques de tiburón y el consumo de helado, ¿no? Las dos gráficas son iguales. Te las ponen y te dicen, mira, aquí está cómo el número de personas que son atacadas por los tiburones es igualito al número al número de kilos de helado que se consumen. Pues sí, pero la explicación no es una correlación entre el consumo de helado y los ataques de tiburón. Tienen un factor en común que es el verano. Pero no también, bueno. La gente va a la playa, sí, la atacan los tiburones. Sí. La gente come helado porque hace calor, porque es verano. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, se miente con la estadística. Entonces, en este caso, yo creo que es un poco eso. Aunque también sí podría influir, de que tú vivas en una ciudad segura y que a lo mejor se la piensen más porque pueden tener una reacción más inmediata, a lo mejor los policías o cómo actúan los policías. No, bueno, a ver, si eso fuera una realidad, Ajá. indudablemente se reduciría el número de homicidios. ¿Por qué? Porque tú no puedes matar a tiros a una persona en la avenida más transitada de la ciudad a las 2 de la tarde porque no te vas a poder escapar porque te va a caer la policía. Sí, sería casi un hecho suicida, digámoslo así. Mandarías a alguien que no le importa incluso morir en el intento. Un kamikaze. Un kamikaze, ¿no? Pero aquí, bueno, ¿qué estamos diciendo de la Ciudad de México? Tlalpan a las 7:30 de la mañana, por Dios, es un mundo de gente. Y eso nos habla que no solamente es un fenómeno de Morelia, es un fenómeno de todo el país. Las corporaciones policíacas no tienen la capacidad de desmantelar los brazos armados de los cárteles, de las organizaciones de la delincuencia. Pues sí es un buen tema. Veremos qué nos espera con el que llegue. Pues a ver qué con sucede, el próximo a ver comisionado. quién llega. Bueno. Es un misterio por resolver. Bueno, pasemos a otro tema.